Shabbat Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Se está terminando el libro de Génesis, hoy cubrimos la última porción, que es la porción llamada Vayehi, que significa y vivió, que va desde el capítulo 47, verso 28, hasta el capítulo 50, verso 26. Recuerden que estos últimos estudios comenzamos una serie que se llamaba la serie de José o la vida de José, en donde fuimos viendo algunos detalles que para la audiencia original eran bastante interesantes y que nos revelaban un poquito la esencia del mensaje en la historia de José. Ahora vamos a culminar este estudio. Recuerden que habíamos dejado una pregunta abierta desde la primera clase que tuvimos con la historia de José, cuando iniciamos con la historia de José. Era una pregunta que la verdad muchas veces no la considerábamos o era un detalle que lo pasábamos por alto y no le prestábamos atención. Pero vamos a aclarar ese punto, vamos a ir a aclarar ese punto también porque eso nos va a permitir entender algunos aspectos que están sucediendo en esta porción. Recuerden que esta porción va a hablar de cómo vivió Jacob en la tierra de Egipto, la muerte de Jacob, cómo vivió José y la muerte de José. Entonces, aquí hay datos y recuerden esto, familia. Algo que siempre lo aclaro, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Hay muchos detalles en esta porción que la audiencia original le prestaba atención o le prestaría atención, ya que son detalles que van a revelar un mensaje para esa audiencia. Recuerden que la audiencia del libro de Génesis es un Israel saliendo de Egipto de una esclavitud. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a usar la escalera educativa. Me gustaría usar la escalera educativa y usar uno de los temas que no es tan habitual en cuanto al estudio de los, podemos decir, textos bíblicos. ¿Okay? Miren, vamos a ir aquí a la escalera educativa y me gustaría enfocarnos en lo que es el contexto del libro o la carta. Esto es un tema, ese tema o esos términos de contexto del libro o la carta es bastante profundo. ¿Por qué? Porque tiene que ver ahora esto con lo que es la narración completa del libro de Génesis, en donde en la narración vamos a ver distintos aspectos, quién es el emisor, o sea, quién es el que redacta o es el quien, el que redacta esta carta, este libro, quien relata los acontecimientos del Génesis, que sabemos que es Moisés. También tenemos que conocer al receptor para entender el contexto del libro, que es como les decía anteriormente, es un Israel saliendo de Egipto después de haber estado un buen tiempo como esclavos, aproximadamente 80 años. O sea, y justamente esta porción va a dar paso al libro subsiguiente que es Éxodo, en donde empieza a haber un nuevo relato, en donde los participantes de ese relato es una audiencia que está en ese momento transcurriendo la historia, o sea, en el momento de la historia, o sea, es la audiencia misma se termina convirtiendo parte de la historia en el libro de Éxodo en adelante. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana que iniciamos con el libro de Éxodo, que la verdad va a ser bien interesante porque también nos vamos a enfocar en los mandamientos, porque a partir del libro de Éxodo se nos empiezan a dar los mandamientos de la voluntad, empezamos a conocer un poquito más a profundidad la voluntad del Eterno, ¿ok? Pero bueno, vamos a volver a esta porción y ustedes se preguntarán cómo vamos a estar aplicando la escalera y principalmente este escalón que se llama el contexto del libro o la carta. Dentro de este tema hay un subtema que se llama la estrategia literaria. Es un tema o un término que no es tan común, como les decía anteriormente, en cuanto al estudio de la narración bíblica. ¿Por qué? Porque la verdad que muchas veces se nos pasa por alto el tomarnos el tiempo de pensar, ok, hay un narrador, hay una audiencia para ese narrador, y obviamente estamos hablando de historias. Para la audiencia original es una historia que está escuchando, que está leyendo, no solo para la audiencia original, sino que para nosotros también. Es una historia en la cual nosotros no hemos visto ni hemos conocido de fuentes directas, sino que nos estamos basando de acuerdo a la narración que nos hace Moisés. Pero esto es interesante porque cuando hablamos de lo que es la literatura, vamos a ver que
mucha literatura está basada en hechos reales. Pero dependiendo quién relate el hecho, va a usar una estrategia literaria. La estrategia literaria sirve para dar un mensaje, demuestra la intención del narrador o el propósito por el cual el narrador va a usar algunos vocabularios o el propósito por el cual el narrador quiere relatar esta historia de hechos reales. Esto es algo que es a nivel general en toda la literatura. Esto aplica no solamente para la literatura, podemos decir, secular, sino que también para la literatura bíblica. Es el mismo principio. Son principios de la redacción, de la narración, en donde hay una estrategia digamos, del escritor para trasladar un mensaje. Y por eso yo quiero invitarte a que consideremos este tema o este punto de la narración que es la estrategia literaria. En donde podríamos preguntarnos, entonces, viéndolo desde esa perspectiva, ¿cuál era la intención de Moisés de escribir el libro de Génesis? ¿Cuál era la intención del narrador de relatar todos estos acontecimientos? ¿Cuál era el propósito por lo cual Moisés va a escribir este libro, el libro de Génesis? Ya que estamos cerrando el libro, vamos a hablar de casi todo el libro y vamos a enfocarnos en este término. Algo que es bien interesante, que al estudiar un poquito este término de lo que es la estrategia literaria, muchas veces no es tan, digamos, visible o se puede percibir a grandes rasgos. Hay que prestarle mucha atención a la narración. Y lo que va a demostrarnos o lo que nos va a permitir responder estas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la intención del narrador o cuál es el propósito del narrador para escribir las historias o relatar las historias que están dentro de Génesis? Los detalles son los que nos van a permitir responder esta pregunta. Son esos pequeños detalles que quizás para nosotros son insignificantes, pero para la audiencia original tienen un significado muy importante o va a ir marcando el paso en la narración hacia la intención o el propósito por la cual el escritor del libro de Génesis relata las historias de una forma o deja saber cierta información y otra información queda oculta. ¿Y saben qué, familia? Tenemos el mejor ejemplo en este caso en la narración de José. ¿Se recuerdan que habíamos dejado una pregunta abierta en la primera clase que era que había aparecido y que muchas veces lo preguntamos en la clase y que muchas veces este hombre, recuerden que cuando José fue enviado por Jacob a buscar a sus hermanos, en el camino José se encuentra con un hombre que no es identificado, que no se nos da un nombre, sino que nos dice que cuando José estaba errante en el desierto, se le aparece un hombre y le da la dirección a seguir para ir a buscar a sus hermanos. Y habíamos dejado la pregunta de quién es este hombre. ¿Qué es lo que entiende la audiencia original cuando el narrador usa esta estrategia literaria de darnos esa pequeña información que quizás para nosotros, audiencia original, no es tan significante, pero sí para la audiencia original? Audiencia moderna no nos significa, o sea, como que, ok, se encontró con un hombre, le dijo a dónde estaban sus hermanos, ok, eso para nosotros es un acontecimiento fortuito. Pero ahora, ¿qué significa para la audiencia original? Y ese detalle, y por eso, y esto ustedes dirán, ok, pero estamos en Génesis capítulo 47 al 50. Familia, necesitamos establecer este precedente para entender ciertos detalles que están sucediendo en esta porción. Entonces vamos a ir, familia, vamos a recordar los textos bíblicos que les estoy mencionando. Cuando José se encuentra con este hombre. Así que vamos a ir a Génesis capítulo 37 y vamos a leer del verso, 14 al 17. Miren lo que dice. E Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem y lo halló un hombre. Miren lo que dice. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo. ¿Quién andaba errante? En este caso, era José, quien andaba errante. ¿Y quién lo halla? Un hombre. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió,
busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Esto es algo que la audiencia original es este pequeño detalle. Miren, y lo halló un hombre. Eso viene a ser como una estrategia literaria. Hay algo detrás de esa información que nos deja saber Moisés, tanto a la audiencia original como para nosotros. Ahora vamos a entender que esto también es para nosotros. Hay algo que aquí Moisés está dejándonos saber y dejándole saber a la audiencia original la intención del relato, la intención de la narración, en este caso de la historia de José. Hay algo que quiere, hay un mensaje que quiere trasladar Moisés. Ahora, ¿cuál es ese mensaje? Miren, justamente encontré este comentario que proviene de del comentario de la aplicación de Génesis de NIV por John Walton. Y miren qué interesante lo que menciona, porque justamente yo me hacía esta pregunta, ¿por qué hace esa aclaración? ¿Qué significaba? O sea, porque muchas veces para nosotros, para la audiencia en este caso, podemos decir original, moderna, no original, la audiencia moderna es un dato insignificante. O quizás lo tomamos como algo fortuito. Pero para la audiencia original, ¿qué significaba? Y miren qué interesante es lo que justamente encontré y quiero compartírselos, que nos va a permitir entender un poquito más sobre este término de estrategia literaria. Algo que aclara John Walton y me llamó mucho la atención de cómo él lo percibe y cómo distintos comentaristas también, porque él cita a distintos comentaristas, de cómo perciben a este hombre que no tiene nombre. Es un misterio. Es un hombre que apareció cuando justamente José se encontraba en un momento, podríamos decirlo, de angustia, en un momento en donde no sabía para dónde ir, aparece este hombre. Entonces miren lo que dice este comentario. Vamos a leer lo que dice el comentario. Dice, José recibe direcciones. ¿Por qué el autor, y miren la pregunta, y es la misma pregunta que me estaba haciendo yo de decir, ¿por qué el autor relata el detalle de cómo José no puede encontrar a sus hermanos y recibe indicaciones de un extraño? O sea, si uno es fiel con el texto, no se nos da nombre, sino que es un extraño, es una persona que no conocemos, que José no conoce y le da una instrucción. En capítulos anteriores, y esto es bien interesante, los hombres no identificados suelen ser ángeles, mensajeros. Recuerden que lo hemos visto, especialmente en el Génesis capítulo 18:2, 32:24 y en excepción en el capítulo 4, verso 23. Miren qué interesante, familia. Si nosotros ahora consideramos el contexto del libro y empezamos a analizar estas apariciones de hombres misteriosos, vemos que en capítulos anteriores está relacionado con personas que eran como mensajeros, ya sean hombres. Recuerden que hemos definido la palabra ángel, que se traduce al español como ángel, es malaj, mensajero, que puede ser un ser divino, como también puede ser una persona física. Entonces siempre se está asociando, cuando hay una aparición de un hombre que no se identifica, una persona, un hombre que es como un mensajero, es porque es un enviado. Digamos que es una persona enviada por el Eterno para cumplir un rol, un propósito y una función en la narración, en la vida del personaje de la historia que se nos está relatando. Recuerden que estamos hablando de hechos reales que son narrados por Moisés para un propósito. Ahora tenemos que descubrir cuál es este propósito. Entonces, y esto traigo a colación también un comentario que me compartió mi hermano Javier Pérez, que es lo que la sabiduría de Israel dice sobre con respecto a este hombre misterioso. Ellos le atribuyen que esta persona era el ángel Gabriel. Ok, es interesante que ellos piensen de esta forma. Ahora ya sabemos por qué, porque están considerando el contexto del libro, en donde capítulos anteriores, como en el capítulo 18, capítulo 32 y como excepción el capítulo 4, verso 23, cada vez que se aparece un hombre sin identificación, un hombre misterioso,
está asociado con un mensajero que puede ser un hombre o un ser divino. Entonces la sabiduría lo interpreta, la sabiduría de Israel, los sabios de Israel, lo interpreta que se le apareció en ese momento, se le apareció Gabriel y que José obviamente no lo identificó, pero obviamente ellos lo asocian porque como un hombre va a saber, va a escuchar lo que justamente sus hermanos dijeron a dónde iban y le da la instrucción a José. Y sabía que José estaba perdido. Pero es interesante porque ahora sabemos que ese pensamiento de la sabiduría viene porque ellos están considerando capítulos anteriores. Vamos a seguir leyendo lo que dice el comentario para entrar más en profundidad y tratar de entender este detalle que es el mejor ejemplo que podemos encontrar o que he podido encontrar con respecto a una estrategia literaria. Miren lo que dice, habíamos llegado aquí que en capítulos anteriores suele ser un ángel. Pero ni este texto ni ningún otro identifica a este hombre como tal. O sea, sabemos que en los capítulos anteriores hay como una especificación de que eran enviados, eran mensajeros, malaj, enviados por el Eterno. Pero en este caso solamente se nos dice es un nombre, el cual no se identifica. Miren lo que dice Westermann. Interpreta este versículo como una indicación de la inseguridad de José y su incapacidad para desenvolverse bien sin su padre. Eso es lo que uno de los, podemos decir, comentaristas opina. Sarna, que es otro comentarista, en contraste, lo interpreta como un signo de persistencia de José. Otros comentaristas ven un significado literario en lugar de una relación con el carácter. O sea, vemos que Westermann y Sarna lo están asociando con el carácter de José, mientras que hay otros comentaristas bíblicos que más que nada toman este punto, este detalle, y lo asocian con un carácter literario. Recuerden que es una tercera persona quien está relatando estos acontecimientos que son un hecho real, pero que la audiencia original no vivió en esa época. No conocieron a José físicamente, no conocieron a ese José que terminó siendo el rey, o podemos decir el virrey de Egipto. Ellos ahora es una generación bastante distante de la vida de José y que ahora se les está relatando esta narración con un propósito. Recuerden, es una audiencia, iba a decir una nación. Aunque bueno, sí, es una nación, es una audiencia, es un pueblo que está saliendo de la esclavitud. Tengan eso en mente. Y que hay algo que vamos a ver en Éxodo que es bien interesante ver que este pueblo clama al Dios de sus padres sin conocerlo. O sea, esto es bien interesante porque ahora vamos a ver que todo esto es un preludio para entrar al libro de Éxodo. Entonces vamos a continuar leyendo cuál es la opinión de los otros comentaristas, porque vemos que hay dos que opinan, ok, esto tiene que ver con el carácter de José, mientras otros dicen, esto es algo literario, es algo que tiene que ver con la estrategia literaria, en lugar de una relación con el carácter de José. Hamilton lo ve como una transición. Miren qué interesante, Hamilton lo ve como una transición de la protección de Jacob a la victimización por parte de sus hermanos. Ok, eso es interesante. Wenham lo ve como una forma de aumentar el suspenso. Y esto es interesante porque vamos a ver algunos aspectos en la narración que tienen ese carácter de ponerle suspenso. Recuerden, hay una audiencia que tiene que ser cautivada por la historia, que son acontecimientos reales, pero el narrador tiene que trasladar su intención, su propósito, a través de una herramienta. Y en este caso, establecer un suspenso o una incógnita, como en este caso, ¿quién es este hombre?, atrapa la atención del narrador para que comprenda cuál es el propósito, cuál es la intención. Entonces miren
Qué interesante lo que dice Wenham, que tiene que ver con esto, como que esto le añade esa cuota de suspenso a la historia. Hay problemas con todas estas interpretaciones. Si la sección pretende revelar algo del carácter de José, no lo hace de manera efectiva, ya que dos académicos extraen información muy diferente de ella. Las sugerencias de que los versículos sirven como un dispositivo literario, o sea, como una estrategia literaria, o para aumentar el suspenso, no son necesariamente, vamos a subir un poquito más, incorrectas, pero son insuficientes. Miren lo que dice, esta es la opinión de John Walton. Dice, yo veo el principal enfoque de este pasaje no como un recurso literario ni como un desarrollo del carácter, sino como una teología sutil. O sea, tiene que ver con la cosmovisión. En nuestra cosmovisión podríamos considerar fortuito, o sea, como una coincidencia, que al deambular por la zona poco transitada, José simplemente se encuentre con un hombre que ha escuchado la conversación de sus hermanos y puede dirigirlo hacia ellos. De lo contrario, casi con certeza no los habría encontrado, y esto es bien interesante, si ese hombre no se le aparece, José nunca hubiera encontrado a sus hermanos. Habría regresado a su casa y teóricamente se habría salvado de su largo periplo por Egipto. Pero la Biblia no conoce la casualidad, sino la providencia. Como resultado, el autor espera que el lector infiera de este incidente que Dios está obrando tras bambalinas. ¡Wow! Miren lo que refleja esto, que este detalle para la audiencia original, que está entendiendo el contexto cultural y todo lo que es el contexto histórico, esto le representa que no es una casualidad, sino que esto se trata de una providencia divina. Recuerden la cosmovisión que debe tener Israel, que está obrando tras bambalinas. Dios se aseguró de que José se encontrara con sus hermanos, a pesar de lo que sus hermanos planeaban hacerle. No podemos evitar esta teología, dada la clara declaración en Génesis capítulo 50, verso 20, y aquí establecemos nuestra conexión. Ahora entienden por qué es tan importante volver al principio y tocar este punto. Porque en Génesis capítulo 50, verso 20, José usa esta palabra: Dios lo planeó para bien. Ok. Desde un primer momento, el narrador entonces nos está dejando saber que hay un mensaje, podemos decir, que va a condicionar o que va a revelar la cosmovisión que debe tener Israel del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de sus padres. Recuerden que es un término que se va a usar en Éxodo cuando el pueblo clama, cuando está oprimido. Clamó al Dios de sus padres, al Dios que habían oído pero no habían conocido. Familia, es igual que nosotros. Ahora entendemos por qué el mensaje bíblico era para la audiencia original, pero también es para nosotros. Ahora, cuando nosotros entendemos este término de la estrategia literaria, obviamente que para poder entender este punto, por eso está en la cúspide de la escalera, como lo hemos visto, necesitamos establecer todo un precedente del contexto cultural, histórico, geográfico, arqueológico, tener una base sólida de información para ahora comparar esa información con el relato bíblico y llegar a una conclusión del por qué el narrador está usando cierto vocabulario que la audiencia original conoce y que nosotros desconocemos. Y por eso establecemos estos patrones o establecemos esta forma de estudiar la escritura. ¿Por qué? Porque queremos entender el propósito por el cual, en este caso, Moisés escribe el libro de Génesis y relata dentro del libro de Génesis la historia de José con ciertos detalles que muchas veces nos van a dejar a nosotros como audiencia moderna muchas preguntas. O quizás les pasamos por alto. Pero tiene un propósito. Y como vemos, hablar de teología o de cosmovisión no es malo.
sino que tiene que ver ahora, tenemos que nosotros entender cuál es la visión o la teología correcta de acuerdo a la narración bíblica. Y estamos viendo que en esta historia, de acuerdo, y yo comparto la opinión de John Walton, de que es este recurso literario que está usando, este detalle que está usando el narrador, es para dejarnos saber que hay algo más detrás de ese hombre. Que no es importante el nombre, identificar al hombre, sino que es más importante el propósito. El por qué ese hombre está ahí. No quién es ese hombre, sino el por qué José se encuentra con ese hombre. Y para la audiencia original, recuerden que tiene una cosmovisión en la cual todo está relacionado con la deidad. Ellos entienden, esto tiene que ver con la provisión divina. Solo Dios puede haber hecho de que José se encuentre con este hombre y este hombre le diga a dónde están sus hermanos. Recuerden que es bien claro el vocabulario en donde dice que José estaba errante, estaba perdido, no sabía a dónde ir, no sabía hacia dónde mirar, hacia dónde están mis hermanos, los buscaba y no los encontraba. Estaba en una situación, imagínense cuando uno está en una situación de errante, de estar perdido, no sé para dónde voy para adelante, voy para atrás, voy para la izquierda, voy para la derecha, ¿para dónde voy? Bueno, José estaba en esa situación. Y justo, y esto lo digo desde nuestra perspectiva de la audiencia original, para nosotros es, ok, justo por casualidad se encontró con ese hombre. No, para la audiencia original no. Eso es una providencia divina. Miren qué interesante, familia. El punto no es debatir o discutir sobre quién es esta persona, sino es para qué esa persona estaba ahí. ¿Por qué Dios puso esa persona para ahí? Estar ahí en ese momento y que reconociera que José estaba errante, que estaba perdido, que le preguntara, ¿a dónde vas? ¿Qué estás buscando? Todo eso tiene un propósito. La audiencia original no se iba a poner a discutir, era fulanito, era menganito. No, es el propósito por el cual esa persona estaba ahí. Y eso es un ejemplo, familia, de lo que es la estrategia literaria, de los recursos que el narrador usa, como dice uno de los comentaristas, decía, Wenham, decía, es parte del suspenso, es parte de esos detalles que atraen la atención del narrador, del receptor a la narración para que entienda un mensaje, para que entienda un propósito. Entonces, ya teniendo en claro esto, vamos a ir ahora sí a la porción. Ya vieron, familia, resolvimos la pregunta. Y que es básicamente, no es lo importante quién es la persona, sino el para qué. Y para la audiencia original, muy probablemente lo interpretó como, ok, eso es provisión divina. Es Dios quien está en control de todas las situaciones. Él está obrando tras bambalinas, por más que nosotros cometamos errores, porque miren, José no sabía que sus hermanos planeaban matarlo. José no sabía de que iba a terminar siendo vendido a Egipto. Pero a pesar de que el ser humano comete errores, el Eterno está obrando detrás de todo eso. Él está tras bambalinas, Él está pendiente en todo momento. Y que Él va a cumplir con su propósito a pesar de que nosotros tomemos malas decisiones como seres humanos. ¿Qué va a suceder? Es que por culpa nuestra, ese proceso se dilate, ese proceso sea doloroso, ese proceso tarde más de lo que el Eterno planeaba. Pero Dios está en control siempre. Y es algo bien interesante porque en el capítulo 50, verso 20, José se lo aclara a sus hermanos y les dice, Dios lo planeó para bien. ¡Wow! Ahora vamos a ir entonces ya aclarando y ya entendiendo lo que es esto de la estrategia literaria. Vamos a ver algunos detalles que están relacionados con este tema de lo que es la estrategia literaria. Vamos a ir a Génesis capítulo 49. Acá hay algo que llama mucho la atención, o por lo menos a mí me llamó la atención, familia, es ver el vocabulario en la bendición de Jacob a sus hijos. Vemos que la bendición de los patriarcas es algo que es un patrón constante, en donde vemos como Abraham bendice a Isaac, ahora Isaac bendice a Jacob, y ahora Jacob tiene que bendecir a sus hijos. Pero es interesante que
Jacob, y hay una gran diferencia entre la bendición que le da Jacob a sus hijos, a la bendición que dan Abraham e Isaac a uno de los hijos. Porque vemos que Abraham e Isaac bendicen a uno de sus hijos. Mientras que ahora vemos, y esto es bien interesante cuando vamos al capítulo 49, vemos que Jacob, antes de morir, va a darle una bendición a cada uno de sus hijos. Y a mí me llamó la atención el vocabulario de lo que es la bendición para José y la bendición para Judá. Porque sabemos que en la historia de José, y si volvemos al principio de la historia, sabemos que desde un principio Jacob nos deja saber a través de la vestimenta que le entrega a José, que es una vestimenta de autoridad, una vestimenta en la cual representa muy probablemente, de acuerdo al contexto cultural, que era el hijo escogido para continuar con el legado familiar, continuar con la primogenitura, el que iba a recibir la doble porción. Y recuerden que la primogenitura en el antiguo Medio Oriente era algo muy importante. La primogenitura era el líder de la familia, quien iba a ser el sucesor del patriarca y que iba a continuar cuidando de la familia, era responsable de la economía, de la parte espiritual, de administrar los bienes. O sea, José iba a terminar siendo el sucesor de Jacob. Y a sus 17 años, su padre le entrega esta vestimenta que le da esa autoridad, podríamos decirle, sobre sus hermanos. Y recuerde que tenía hermanos mayores que, por ejemplo, Rubén hubiera sido el que hubiera obtenido esa primogenitura, pero cometió un grave error Rubén y perdió su primogenitura. Demostró que no era capaz, no iba a ser capaz de poder llevar la familia adelante. En cambio, José, la confianza de Jacob estaba en José. Entonces tengan en mente eso. Y esto es bien interesante porque aquí vamos a aplicar esto de la estrategia literaria. Acá hay un mensaje que está dando no solamente el narrador de la historia, sino que también Jacob está dándonos un mensaje en el vocabulario que usa para bendecir a sus hijos. Entonces vamos a ir al capítulo 49 y vamos a leer los versos, vamos a ir al verso 22 al 26, que está hablando sobre la bendición a José, cuando bendice a José. Recuerden, estamos en Shabbat, familia, así que pueden leer después todo el capítulo completo y darse cuenta cómo Jacob, y esta es la gran diferencia, cómo Jacob bendice a cada uno de sus 12 hijos. Mientras que Abraham bendice a Isaac. Isaac bendice a Jacob. Siendo que, por ejemplo, Isaac tiene 2 hijos, él bendice a Jacob. Y ahora Jacob, el último de los patriarcas, va a darle una bendición especial a cada uno de sus hijos. En donde vamos a leer, mire, vamos a leer lo que dice. Aquí vamos a entender la bendición un poquito, vamos a comprender un poquito la bendición que le da a José. Rama fructífera de José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetaron y le aborrecieron los arqueros, mas un arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. ¡Wow! Precedente contracultural muy grande ese. Con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¡Wow! Miren la bendición que le da Jacob a José. Recuerden que todos los hijos en este punto son bendecidos. Pero aquí la bendición de Jacob hacia José está dejando claro entre todos sus hermanos que José y su descendencia son los que tienen la primogenitura.
quienes van a recibir esa doble porción. Yo los invito a que vayan y investiguen con respecto a la primogenitura en el contexto cultural, en donde era muy importante, era base de la sociedad, era la base del honor y la vergüenza, en donde ahora la primogenitura se le había dado a un buen administrador. Y miren los hechos, y por eso ahora el narrador, entendemos por qué el narrador es tan detallista con los hechos en Egipto, de lo que hizo José en Egipto, demostrando que era un buen administrador, y lo que hizo para Egipto lo va a hacer para su familia. Es quien va a cuidar de, digamos, administrativamente de su familia, quien va a administrar los bienes. Porque miren lo que dice, que el Dios omnipotente en el verso 25, el cual te bendecirá, lo bendecirá con bendiciones del cielo de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. Está hablando de que, miren, contraste con el mundo egipcio. El abismo para Egipto era el inframundo. Para Israel es un lugar de bendición. Qué interesante. Con bendiciones de los pechos y de los vientres. O sea, va a ser bendecido por todos los lugares. Y dice que en el verso 26 va a ser bendecido con una parte que es mayor a la bendición que Jacob recibió de sus primogénitos, de sus primogenitores, de sus padres, de Abraham y de Isaac. En donde José será exaltado. Y él va a tener la bendición. Y vemos que en esta porción vemos cómo Jacob escoge a Efraín y a Manasés como sus hijos. O sea, toma en adopción a los hijos de José, a Efraín y Manasés, y son los que de alguna forma van a continuar con ese linaje. Quienes van a administrar y van a continuar con la primogenitura que es dada a José. Y aquí vemos cómo Jacob bendice a José, que tiene que ver con la primogenitura. Pero es interesante cuando ahora vamos unos versos más arriba y leemos la bendición de Judá. Miren lo que dice. Verso 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Punto bastante interesante este. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino sus vestidos, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de leche. Esto es interesante, familia, porque vemos como Jacob bendice a José con la primogenitura, pero a Judá le está diciendo el cetro, o sea, el reinado vendrá de Judá. Ok, esto es interesante y miren el comentario que encontré con respecto a esto que hace John Walton sobre la bendición. Y esta bendición tiene que ver con una estrategia también literaria. Tiene que ver con esto de agregarle un poquito de suspenso, pero también nos deja saber algo bien importante que Jacob probablemente sabía y lo está dejando saber en esta bendición. Vamos a leer lo que dice el comentario de John Walton. Dice, función de la bendición en la narrativa. Tiene una función. Por algo, Moisés lo está aclarando y está dándonos información sobre cómo Jacob bendice a sus hijos. Mire, al llegar a este último pronunciamiento patriarcal, los temas de la tierra y la familia han quedado resueltos por el momento. La descendencia de Abraham estará fuera de la tierra durante algunos siglos. Se han establecido en Egipto. La familia está bien consolidada en un clan distinto, separado de los cananeos e aislado, o en este caso, y aislado de los egipcios. Pero, ¿cuál es el estatus de la bendición? En la narrativa anterior, fue a través de José que todas las naciones de la tierra fueran bendecidas. Uno de los logros principales en Génesis capítulo 49 es una indicación sobre el rumbo futuro. Ok, esto es un dato importante, sobre el rumbo futuro de la bendición. Aunque José recibe la doble porción y por tanto es bendecido, se nos presenta una nueva y distinta forma de bendecir. Y si lo analizamos, es algo que es coherente, porque vemos cómo Jacob y Abraham, Isaac, bendicen a sus hijos, es el mismo patrón, es la misma forma. Mientras que Jacob
bendice de otra forma, en donde le va a dar una bendición a cada uno de sus hijos, en donde en esa bendición estamos viendo que a cada uno le va a dar un rol, propósito y función, en donde José recibe la doble porción como primogénito, que lo sabemos desde un principio que era escogido como el primogénito cuando recibió la túnica, pero también estamos viendo una nueva forma, una forma distinta de bendecir, en que en el futuro todas las naciones, y esto tiene que ver con la bendición que recibe Judá, en donde en esta bendición se está diciendo que en el futuro todas las naciones de la tierra serán ahora bendecidas a través del linaje de Judá, no a través del linaje de José, no a través de Efraín. Y esto es una aclaración, familia. El liderazgo pasará a su tribu. Esto es bien interesante porque aquí, si consideramos esto de acuerdo al contexto cultural, Antiguo Medio Oriente, lo que está sucediendo aquí, hay algo legal que está sucediendo. En donde sí, José se va a hacer cargo del clan familiar, pero la autoridad que debería estar en el primogénito, en este caso que va a llevar la voluntad divina, ahora ese punto es trasladado legalmente a través de esta bendición a Judá. Vemos una transición aquí de poder, podríamos decirlo, en donde sí, José va a tener que cuidar de la familia, así como cuidó de Egipto, va a cuidar de la familia, pero ahora la autoridad, porque dice que las naciones, miren qué interesante, porque dice en el verso 10, dice que se congregarán los pueblos, las naciones. Es decir, que Jacob está hablando a futuro. La autoridad estará en Judá. Esto es interesante, familia. Y John Walton entiende que esto tiene que ver con una transición, un cambio en la forma de bendecir, marcando un precedente contracultural con respecto a los precedentes legales de Antiguo Medio Oriente, en donde ahora Jacob deja claro, ok, sí, José va a ser el primogénito, va a administrar los bienes de la familia, él se va a asegurar del bienestar de la familia, pero en el futuro la autoridad la va a tener Judá. Y esto es bien interesante cuando conocemos la historia de Judá. Y entendemos por qué ahora el capítulo 38 está en el medio, un poquito más en el medio de la historia de José, y por qué después se hace tanto énfasis en ese diálogo que hay entre Judá y José, cuando Judá no sabía que era su hermano, y él intercede por Benjamín. Y ahora Jacob deja en claro, en el futuro, la autoridad la tendrá Judá. No la va a tener Efraín ni Manasés, la va a tener Judá. Va a ser el líder, va a pasar a ser el líder de las tribus. Esto es bien interesante. Esta última parte de Génesis presenta varias transiciones importantes. Génesis capítulo 24, verso 29, comienza la primera de las 3 secciones de transición de Jacob a la siguiente generación. Génesis capítulo 47, del verso 29 al 31, representa la transición que pasa del liderazgo del clan a José. Miren qué interesante. Esto es cuando Jacob le hace hacer un juramento a José de que lo entierre en la tierra prometida, que cuando Jacob muera, José lo pueda llevar y hace todo un juramento. Bueno, ahí está dejando en claro, hay una transición ahí también, se entiende que hay una transición que establece el liderazgo del clan por José. Porque no habló con Judá, sino que habló con José, el primogénito. Génesis 48 es la transición que adopta a Efraín y Manasés como reemplazo por la deshonra de Rubén y Simeón. O sea, hay 2 hijos que hicieron actos deshonrosos que no pueden tener autoridad, que Jacob no confía en ellos, entonces ahora los sustituye por Efraín y Manasés, es decir, los adopta. Y ellos van a ser los que van a continuar con
lo que es la porción que le corresponde a José como primogénito. Y en Génesis capítulo 49 es una tercera transición enfocada en un futuro más lejano, cuando la tribu de Judá asumirá el liderazgo entre las tribus. José será líder entre los hijos y Judá será líder entre las tribus. La evolución del canon eventualmente encontrará en esto los objetos específicos de David y de Yeshua. Ok, miren qué interesante este comentario, familia. Miren qué interesante. Porque dentro de cuando ahora prestamos atención a la forma de la narración, a la estructura literaria, a cómo fue escrita la bendición, ok, ahora percatamos que es muy distinta a la bendición que dio Abraham y que dio Isaac a sus hijos. Esta es muy distinta, en donde ahora Jacob está dejando bien claro en que el líder familiar va a ser José, pero en el futuro quien va a gobernar las tribus, y no solo las tribus, son las naciones, es Judá. Y que después vemos el desarrollo de la historia, que después el reinado es entregado a quién, dentro de Judá, a David, y ahora entendemos por qué el Mesías termina siendo el líder, el rey de Israel, el príncipe de Dios, el rey de Israel en la tierra, y que gobernará a las 12 tribus de Israel, y no solo eso, a las naciones, y no es Efraín. Y esto es bien interesante, porque después vamos a ir viendo cómo la primogenitura, el liderazgo del clan, de las responsabilidades del primogénito, van a ir también haciéndose transiciones. Hasta este punto era para Efraín. Después va a ser una responsabilidad de Israel y lo vamos a ver en Éxodo. Y después termina cayendo esta responsabilidad de la primogenitura, de la responsabilidad sobre la familia, sobre Leví. Pero la autoridad sobre las tribus, quien va a gobernar sobre las tribus y sobre las naciones, dice, sobre los pueblos, dice Jacob, es Judá. Y después vemos el desarrollo del reinado en Judá, y la promesa es entregada a David y a su linaje para siempre. ¡Wow! Ahora entendemos que la primogenitura no era para Efraín, que el liderazgo no era para Efraín, sino que es para Judá. Y esto lo está dejando claro. Miren desde qué punto, desde el principio podríamos decirlo, Jacob nos está dejando saber relatos de acontecimientos futuros. Por eso es importante, familia, de establecer este término de estrategia literaria, de poder comprender un poquito más allá de la narración, de lo que estamos leyendo, de poder ahora unir todos los contextos y poder ahora profundizar cuál es la intención o el propósito, por qué el narrador cuenta la historia, los hechos, desde una perspectiva y nos deja saber cierta información, y hay cierta información que quizás la está omitiendo, porque es más importante, por ejemplo, en el hombre sin identificación, el propósito y no el nombre. En este caso nos está dejando saber más información de lo necesario, porque nos permite, y recuerden, es una audiencia que entró a Egipto como una familia y está saliendo de Egipto como una gran nación. Una nación que no solamente estaba representada por las 12 tribus de Israel, sino que cuando veamos el éxodo de Israel de Egipto, vamos a ver que es una multitud mixta, una gran nación compuesta por las 12 tribus de Israel y compuesta por las naciones, los pueblos que decidieron seguir al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso le dice a Moisés, una ley habrá para el natural y el extranjero, siempre y cuando el extranjero abrace el pacto y haga la voluntad del Eterno. Vemos que Isaías 56 habla de esto, familia, hablando del futuro. Entonces, vemos que de alguna forma
Jacob en su bendición está hablando también escatológicamente, muy a futuro, algo que Jacob no lo va a ver, algo que tampoco la primera generación de Israel lo va a ver, y algo que hasta el día de hoy estamos esperando que suceda, que el cetro sea restaurado en Judá y que Yeshua venga a reinar con el cetro de justicia. Y ahora entendemos a dónde está la transición, a dónde pasó ahora. Miren, cuando yo entiendo la estrategia literaria, entiendo la narración, Moisés nos está dejando saber desde el libro de Génesis cuándo se hizo esta transición, en donde el liderazgo dejó de ser parte de la primogenitura a ser ahora parte de las responsabilidades de la tribu de Judá, que después se traslada al linaje de David. ¡Wow! Eso es bien interesante, familia. Entonces miren cómo ahora vamos entendiendo el propósito de lo que representa para la audiencia original la narración del Éxodo. Perdón, de Génesis. Ya me estoy adelantando el próximo libro. De la narración de Génesis. Ya vamos descubriendo cuál es la intención del narrador, de poner en claro ciertos puntos a una nación que está saliendo, y como les decía y que lo vamos a ver en Éxodo, una nación que había oído del Dios de sus padres, pero que no lo conocían. Y ahora están empezando a conocer a este Dios en el camino por el desierto. Entonces, miren qué interesante. Ahora vamos a pasar al capítulo 50 para culminar con esta porción y tratar de entender este término de la estrategia literaria, de cuál es la intención del narrador. Porque aquí ya vamos viendo que la intención no solamente es relatar la historia de cómo Dios escoge a Israel para ser de bendición a las naciones, sino que también está dejando en claro acontecimientos futuros. Pero también hay algo que el primer punto que vimos cuando aclaramos quién es este hombre misterioso va a culminar con esta porción, en donde hay un mensaje tanto para la audiencia original como para la audiencia moderna en cuanto a la teología, en cuanto a cómo debe ser nuestra cosmovisión, cuál es la teología correcta que tenemos que tener con respecto a nuestra relación con el Eterno. Entonces vamos a ir al capítulo 50 y vamos a leer de los versos 15 al verso 20, porque es bien interesante, porque es el punto de conexión que estábamos haciendo con la pregunta que habíamos dejado abierta desde el primer estudio. Y tiene que ver con la muerte de José. Verso 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Verso 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y él les respondió, José les responde, no temáis, ¿acaso? Miren esto, familia, miren cómo les responde José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¡Wow! Es un vocabulario bastante interesante que, si hacemos memoria, se utiliza un vocabulario similar en capítulos anteriores en Génesis. Verso 20. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Elohim, Dios, lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¡Wow! Miren cómo termina esta porción, en donde José les aclara, y vamos a terminar viendo cómo José aclara de que todo lo que sucedió, todo lo que quizás vemos humanamente, como dice acá, ustedes, les dice a sus hermanos, pensaste mal contra mí, o sea, el error humano, Dios lo terminó convirtiendo
o encaminando, no dice convirtiendo, sino encaminando a bien, con un propósito, con un rol y una función. Recuerden que José tuvo unos sueños. Él solo tuvo unos sueños, se los comenta a sus hermanos, y eso hizo que sus hermanos pensaran mal contra él. Pero ahora vemos que Dios le reveló a José el final del camino, la meta, pero no le dijo cómo era el camino. ¿Por qué? Porque en el camino va a haber distintos caminos para tomar, va a haber distintas circunstancias, vamos a tener que tomar decisiones y por lo general las decisiones que tomamos no son las correctas, nos equivocamos, somos seres humanos y esto es lo que nos muestra y esto es lo hermoso de la narración bíblica, familia, que los narradores bíblicos no son superhéroes, sino que son personas como tú y yo, personas comunes, humanas, seres humanos que cometen errores. Pero como vimos que probablemente desde un principio los detalles que está dejando saber Moisés nos está dejando saber tanto a la audiencia original como a nosotros que Dios siempre está tras bambalina. Y José lo entiende y por eso le dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Miren qué interesante, y vamos a leer unos comentarios que encontré sobre esto y quiero compartírselo, familia, para que entendamos un poquito más a profundidad cuál es la intención de Moisés hacia la audiencia original al relatar de esta forma, de dar ciertos detalles y omitir otros. Aquí tenemos el mejor ejemplo cuando omite un detalle. No sabemos si es cierto o no que Jacob le dijo a sus hijos, hablen con José y díganle esto. No lo sabemos. ¿Qué nos aclara? Que hay algo que quizás es muy probable que sucedió o que quizás sus hermanos lo inventaron. No lo sabemos. El punto no es si es cierto o no, o si Jacob dijo lo que dijo o no lo dijo. Lo importante es la reacción que tiene sus hermanos delante de José y la reacción que toma José ante la autoridad. Esto es bien interesante, porque quiero dejar esta pregunta, familia, a ver, responden en el chat y en los comentarios. ¿Qué haríamos nosotros en esta situación de José? Cuando nuestros seres queridos obran mal contra nosotros, o el mundo se confabula contra nosotros y nos lastima, nos hace daño, pero a pesar de eso el Eterno, Él, como dice aquí, encamina todo eso para bien y nos pone en una situación de tener poder, de tener autoridad. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos humanamente nosotros? Miren, familia, ese es el punto importante. No es el punto importante si Jacob dijo o no lo que dijo, lo que sus hermanos están diciendo. Por algo, Moisés no lo aclara, sino que dicen, ok, sus hermanos sabían algo, se lo transmiten a su hermano José. Ahora, el punto es cómo reacciona sus hermanos y cómo va a reaccionar José ante tener la autoridad ahora. Porque recuerden que aquí estamos viendo que sus hermanos dicen, ok, murió Jacob. José es la autoridad, digamos, en el segundo al mando en Egipto. El faraón, podemos decir, confía mucho en Jacob, en José, y José puede tomar la decisión de hacer justicia por mano propia. Legalmente, de acuerdo a las leyes egipcias, podría hacerlo. O también como el patriarca, hacer sentir su, podemos decir, autoridad como el primogénito. Ahora entendemos el temor, familia. Cuando prestamos atención a la literatura, entendemos ahora estos detalles de por qué sus hermanos tenían miedo. Puede ser porque José era la autoridad en Egipto y podía aplicar la ley, o era porque, ok, es autoridad en Egipto, pero también es de acuerdo a la bendición, y por eso aclaramos este punto anteriormente, la bendición que recibe de la primogenitura, de la responsabilidad de llevar la familia adelante, de ser el jefe del clan, de asegurarse que el clan tuviera alimento, de que la familia estuviera en bendición. Ahora, José hubiera podido usar esas dos cosas y realmente decirles a sus hermanos, ok, ahora van a sentir lo que me hicieron sentir a mí. Familia, eso es lo que haríamos nosotros como seres humanos, ¿o no? Déjenlo en los comentarios, familia. Pero miren qué interesante. Entonces, miren, vamos a hablar un poquito sobre estos versos para ya ir finalizando y entendiendo por qué
José usa este vocabulario diciendo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y que Moisés nos deja saber, porque tiene que ver con este punto que hablábamos sobre la percepción de la teología o la cosmovisión que debe tener Israel sobre el Eterno, sobre Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Miren lo que dice John Walton en el comentario aplicado de Génesis de la Biblia NIV. Miren lo que dice. Una cosa es reconocer la soberanía de Dios. Otra cosa es mantener la perspectiva adecuada sobre uno mismo y el propio rol. Interesante. Los israelitas en el desierto, a quienes Moisés dirige este libro, tienen ante sí un ejemplo claro en el propio Moisés. Por naturaleza, Moisés era un hombre humilde, pero en una ocasión llegó al límite de su paciencia con los israelitas, quienes dudaban y se quejaban, en lugar de servir como un humilde instrumento de la provisión de Dios. Wow. Empuñó la vara del poder de Dios como si fuera suya. Escuchen, rebeldes. ¿Acaso debemos sacar agua de esta roca para ustedes? Y esto lo vamos a ver en Números capítulo 20, verso 10. En el momento en que asumió el rol de poder, perdió su posición de privilegio porque Dios no toleraría a ningún rival. ¿Qué está queriendo decir John Walton con este comentario? Que esta frase que utiliza José, a pesar de que él tenía la autoridad, José no iba a competir con la voluntad y la autoridad divina del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él está dejando en claro eso, y después vamos a ver un ejemplo cuando Moisés, siendo un hombre humilde, el liderazgo, el poder hace que cometa un error. Y Dios no lo va a tolerar y por eso no lo deja entrar a la tierra prometida. José no solo tiene una imagen clara de quién es Dios, sino que también entiende lo que él mismo no es. Cuando Jacob usa la misma pregunta retórica en Génesis capítulo 50, verso 19, en respuesta a la frustración de Raquel por su esterilidad. Miren qué interesante. Jacob también usa el mismo vocabulario que se usa en el capítulo 50, verso 19, cuando le dice, y Jacob le responde a Raquel, ¿yo soy acaso Dios que te impide el fruto de tu vientre? Sabemos que hay algo, acá hay una intención, familia, por cual el narrador, Moisés, nos deja en claro este vocabulario. Tanto Jacob como José entendían que podemos decir, su autoridad, o podríamos decir su función, pero que ellos no iban a estar sobre Dios. Confesó su incapacidad para asumir el rol de deidad. Algo interesante también es que en 2 de Reyes, capítulo 5, verso 7, miren lo que dice. Dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, yo soy Dios que mate y da vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Wow, miren, vamos a ver esto, porque aquí estamos viendo miren familia, estamos viendo cuando la historia de Naamán. Vamos a ir aquí al verso, vamos a leer aquí la historia. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Adonai salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Wow. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautivo a la tierra de Israel y a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señor, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor,
le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas y rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios, que mata y da vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Miren qué interesante. El rey de Israel entendió que, o malinterpretó, de que el rey de Siria estaba buscando una ocasión de que él se sintiera por encima de la voluntad de Dios. Y vemos que este rey de Israel tenía claro esto y dice: yo soy Dios, lo mismo que está diciendo aquí Jacob. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Miren qué interesante, familia. En contraste, el uso que hace José de esta pregunta refleja su compromiso con la moderación. Se niega a asumir ese papel, el papel de Dios. Estar en una posición de poder sobre otros no es, en sí mismo, una licencia para usar su poder. Usar ese poder, más a menudo que no, lleva al abuso del mismo. El liderazgo de José en el clan puede ser visto como un precursor y modelo del eventual liderazgo de Judá entre las tribus y la nación. Quizás podemos decir que este debería ser una lección para los reyes davídicos sobre la moderación que deberían caracterizar a quienes están en posición de poder. Los reyes de Judá debían verse a sí mismos como representantes e instrumentos de Dios. Como tales, se suponía que debían revelar cómo en su reinado este rol se comprometería si abusaran el poder que les fue confiado. Wow, familia, miren qué interesante. Como tales, los reyes, está hablando de la actitud de un rey. Familia, lo está conectando. Ahora entendemos por qué también Jacob hace esta aclaración de que ahora el reinado va a pasar a Judá y no lo va a tener Efraín. Efraín, como primogénito, en representación de José, va a tener que liderar la familia, proveer para la familia, pero el reinado a futuro va a ser para Judá. Y esto establece un precedente de cómo debe actuar un rey de Judá. Por lo cual también nos va a hablar de cómo va a ser el reinado de Yeshua a futuro. ¡Wow! Ahora entendemos por qué la vida de José es un paralelo con Yeshua y el reino milenial. Porque él va a venir como ahora el Mesías Ben David, y va a venir a reinar, y va a venir a ser ese rey justo. Y vemos como José termina actuando también con justicia delante de sus hermanos, en donde él no les hizo caer todo el peso de la ley por lo que hicieron, sino que él extiende misericordia y bondad y reconoce: sobre mí está el Eterno. Y no va a ir en contra de la voluntad de Dios. Y él, al decir todo esto Dios lo encaminó para bien, es decir, esto termina siendo la voluntad divina. De que fue un proceso difícil, sí, por las decisiones humanas, sí, familia. Y termina diciéndole en el versículo 20, termina diciéndoles: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó para bien. Aquí, esto tiene que ver un poco con la teología, familia, que debe tener Israel. Tenemos que reconocer que muchas veces tomamos malas decisiones, pero tenemos que tener la certeza de que Dios está tras bambalina y está obrando. Él está obrando. Somos nosotros quienes nos demoramos en llegar a la meta, familia. Pero miren, quiero leerles este comentario que también proviene de John Walton. Miren lo que dice, cómo culmina
la reflexión de John Walton con respecto a esto me llamó la atención y quiero compartirla porque también comparto esa misma perspectiva. Ahora entender el libro de Génesis, considerando el contexto, los distintos contextos, uniendo todos los contextos, puedo compartir esta conclusión que llega también John Walton. Miren, propongo, dice John Walton, que Génesis capítulo 50, verso 20 no es solo la elección de la historia de José, sino la conclusión del libro de Génesis también. En el primer capítulo vimos la introducción de la bendición por parte de Dios. Una vez tomada la decisión de rebelión, el pecado y la bendición continuará de manera paralela. O sea, vemos que en el libro de Génesis tiene una estructura, en donde comienza con la bendición, después continúa con nuestra rebelión, el pecado, de nuevo la bendición, y es todo un proceso, digamos, que se está sucediendo hasta los días de hoy. Y podemos preguntarnos, ¿por qué creó Dios un mundo que sabía que saldría mal? ¿Por qué permitió Dios que la serpiente entrara al jardín y que por las malas decisiones de Adán y Eva viniera la muerte? ¿Por qué no eliminó Dios el pecado tan pronto como comenzó? ¿Por qué vivimos en un mundo caído, caótico? ¿Por qué hay maldad y sufrimiento? Todo lo que nosotros intentamos para mal, Dios lo intenta para bien. O sea, es lo que nos está dejando saber. Todo lo que por ahí nosotros nos equivocamos, tomamos malas decisiones, el Eterno, al finalizar la meta, vamos a ver que, en todo este camino que nosotros decidimos tomar el camino incorrecto, tomar malas decisiones, rebelarnos contra la voluntad divina, a la larga Dios termina, como dice John Walton, Dios, todo lo que el hombre hace para mal, Dios lo va a intentar para bien. Va a marcar siempre ese precedente. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que la humanidad, y lo vemos en Apocalipsis, la humanidad regrese al estado original, a la nueva creación, al estado de orden perfecto de Dios. Génesis capítulo 1, capítulo 2. Sigamos leyendo el comentario. A medida que Dios revela esta sencilla verdad sobre sí mismo, muchas otras cualidades suyas se hacen evidentes. Su soberanía, su amor, su misericordia, su justicia, su fidelidad, su bondad. Todo esto se revela mientras observamos desde la distancia de Génesis y vemos cómo actúa en el mundo. La audiencia de Moisés no solo obtiene una perspectiva de su historia, sino también de sus años de esclavitud, de su rebelión en el desierto y de los cananeos intimidantes. El mal no puede triunfar. La bendición prevalecerá. Los obstáculos se desvanecerán. La revelación de Dios sobre su dominio y control de su creación es el mensaje de Génesis. Familia, comparto esta opinión de John Walton. Al unir todos los contextos, contexto cultural, contexto histórico, contexto geográfico, contexto arqueológico, el contexto del libro, la carta, de los capítulos, tener en cuenta la forma narrativa, la forma de la literatura, cómo fue redactado, los recursos literarios que usa el narrador para llamar la atención de la audiencia, va a destacar la soberanía de Dios. Podríamos llegar a la conclusión que Génesis, la intención del narrador y el propósito por el cual redactó el libro de Génesis, es primero una presentación de Dios, de quién es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Israel que clamó en la esclavitud, que había oído y no había conocido, ahora Moisés se está encargando de presentarles a Dios. Familia, si eso es para la audiencia original, también es para nosotros la audiencia moderna, que también estamos saliendo de un Egipto, de la esclavitud del mundo, de la muerte, y ahora estamos aprendiendo a conocer el dominio de Dios, quién es Dios y que Él está en control de todas las cosas. Es la presentación de la deidad, es la presentación de Dios, de que es un Dios justo, misericordioso, que es un Dios
fiel, bondadoso, amoroso, soberano. Familia, recuerden cuando hablábamos sobre la escalera, cuando esa diferencia en las traducciones, donde unos dicen estaba sobre la escalera y otros dicen estaba junto a la escalera, que aprendimos de que no era algo que traía controversia al texto, sino que enriquecía la interpretación del texto, entendiendo que Dios es soberano, pero también es accesible al ser humano. Es decir, que Génesis es la presentación o la revelación de un Dios soberano, accesible al ser humano, que tiene un dominio y control sobre la creación, y ese termina siendo el mensaje de Génesis. La presentación de Dios. Un prólogo histórico también, en donde se nos relata, para que no olvidemos nuestra historia, de cómo llegamos a Egipto. Y ahora va a continuar la narración, el cómo salimos de Egipto. Y todo tiene un propósito, familia. Tengamos en mente que la Torá tiene una estructura literaria, tiene un propósito, una intención por la cual, podemos decir, el narrador la relata de la forma que la relata. Así como Deuteronomio tiene un propósito y tiene una estructura como si fuera podemos decir, se podría decir como una acta constitucional o como un escrito legal del antiguo Medio Oriente. Bueno, la Torá tiene a nivel macro, lo vemos en micro en el libro de Deuteronomio, lo vamos a ver en macro en la Torá, en donde el libro de Génesis en la Torá tiene este propósito de revelarnos quién es Dios. Y no solo eso, sino que hacernos un recordatorio de nuestra historia, de por qué llegamos a Egipto y de cómo fue ese camino que llegamos a Egipto, que a pesar de todo, el Eterno está en control de la creación. Marcando un precedente que lo humano muchas veces va a ser injusto, no va a haber fidelidad, no va a ser bondadoso, va a procurar el mal. Pero detrás de eso hay un Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quien está obrando para bien. Que todo lo intenta para bien. Ahora nosotros somos quienes ponemos las piedras en nuestros caminos, tropezamos con esas piedras que nosotros mismos ponemos. Y no solo eso, sino que también nos termina hablando, de alguna forma nos está dando un preámbulo también de acontecimientos futuros, como podemos verlo en la bendición de José, de la bendición que va a tener Judá, y después vemos el relato de la historia, y por eso después cuando leemos la historia completa de Israel, vemos que el cetro quedó en Judá y terminó en las manos de David, el linaje de David, y por ende Yeshua va a volver como el rey en la tierra, el príncipe de paz, Emmanuel, Dios entre nosotros. ¡Wow! Es interesante, familia. Yo los invito a que sigamos aprendiendo, yo los invito a que consideremos, familia, esto también de ver la escritura, familia, algo que hacíamos en la secundaria, cuando íbamos a la escuela teníamos clases de literatura, castellano o español, de analizar los textos, las narraciones y tratar de comprender cuál era la intención del relato, el relato que está contando el narrador. Bueno, eso aplica también para la Biblia, familia, no nos tenemos que olvidar, porque eso nos va a ayudar a entender, a unir todos los contextos y entender la esencia del mensaje y traerlo a primera persona y poder entender, ok, Génesis, en este caso, podríamos entender, es la presentación de un Dios que no conocíamos, de un Dios que habíamos oído, el cual no podíamos ser parte. Familia, Romanos 11, fuimos injertados a este pueblo. Nosotros somos como esa multitud mixta que salió con Israel de Egipto, que no conocíamos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora por medio de Yeshua, quien Dios le da la autoridad. Ya vemos desde dónde, desde Jacob está dejando claro, de la bendición de Jacob, que la bendición, que el liderazgo, que la salvación vendrá por Judá. Y es por medio de Yeshua. Ahora nosotros fuimos injertados a un pueblo en donde somos parte de la herencia, somos parte del pacto. Y ahora tenemos un Dios. ¡Wow, familia! El libro de Génesis termina siendo también para nosotros una presentación al Dios que le estamos sirviendo.
y nos deja la tranquilidad de que a pesar que la humanidad obre para mal, Dios va a intentar siempre obrar para bien. Y por eso nuestra confianza debe estar en Dios y no en el hombre. Debemos confiar en Dios y trabajar con el hombre. ¡Wow! Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto compartir este tiempo de estudio. Así que hemos terminado el libro de Génesis. Ya la semana en que viene empezamos con el libro de Éxodo. Y como siempre, terminamos un libro. Y hay una frase que tradicionalmente decimos que es Hazak, Hazak, Beni Hasek. Sé fuerte y que nos fortalezcamos, familia. Seamos fuertes, familia. Recuerden las palabras que le dijo Moisés, mejor dicho, el Eterno por medio de Moisés a Josué. Esfuérzate, sé valiente a poner por obra las palabras de este libro, de esta ley, de esta Torah. Ahora estamos conociendo el carácter de Dios. Génesis nos permitió conocer el carácter de Dios. Ahora vamos a empezar a conocer cómo vamos a servir a ese Dios que no conocíamos y que hoy estamos conociendo. Así que familia, ha sido un gusto. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube, que compartas las enseñanzas, que le des un like. Todo eso, familia, nos ayuda a seguir expandiendo el mensaje del reino a todas las naciones, y agradecer también a todos aquellos que envían su contribución, su CDK, y que nos apoyan para continuar con este servicio de aprender juntos, familia. Recuerden, estamos aprendiendo juntos. Y gracias a ese aporte podemos acceder a recursos, podemos acceder a información y poder estudiarla y compartirla y poderla analizar juntamente, familia, cada semana. Así que gracias a todos. Un abrazo grande. Nos vemos ya en el próximo estudio, comenzando el libro de Éxodo. Shalom, familia. Un abrazo grande. Nos vemos.